administración de este compuesto. En los animales que son más jóvenes, este síndrome se va a producir de forma incompleta. Sin embargo, en los que son más viejos, la neuropatología va a ser completamente como en la enfermedad de Parkinson. Okay. Las neuronas más viejas van a ser más vulnerables debido a una toxicidad mitocondrial por este compuesto, debido a dos posibles causas. La primera es que tengan una menor capacidad para recuperarse del daño tóxico, y la segunda es debido a un daño acumulativo con otros daños que se han producido a través del tiempo y que sea más difícil para la célula poder recuperarse. Continuando con el tratamiento de esta enfermedad, pues como sabemos la causa sigue siendo desconocida, aunque se han identificado algunos factores de riesgo ambientales, como pueden ser traumatismos, toxinas como el compuesto que mencioné, aunque también actualmente se ha descrito el uso de la 6-hidroxidopamina para inducir modelos de parkinsonismo en animales de experimentación. El uso de pesticidas, principalmente en áreas rurales donde se utilicen pesticidas con organofosforados, y en pacientes jóvenes también se denotan los factores genéticos como un factor de riesgo para desarrollar esta patología. La mayoría de estas enfermedades neurológicas y psiquiátricas no son curables, pero sí pueden ser tratables en cierta medida. Algunas de las estrategias de tratamiento son la farmacológica, neuroprotectiva, la quirúrgica y de electroestimulación y la terapia celular, que son las que vamos a describir. De manera muy breve, porque la enfermedad de Parkinson es un apartado muy, muy grande. Ok, a ver. Ok, bueno. La neurocirugía fue el primer enfoque terapéutico para la enfermedad de Parkinson, sin embargo, fue sustituida por la L-Dopa a inicios de los 60, ya que era una alternativa más segura. Iniciando con una introducción de la biosíntesis de las catecolaminas, estas van a sintetizarse a partir de la tirosina por medio de la tirosina hidroxilasa, que las va a catalizar a dihidroxifenilanina o L-Dopa. Este compuesto va a tener la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica a diferencia de la dopamina. Y por ayuda de la dopa descarboxilasa se va a convertir en dopamina, la cual se va a liberar al espacio sináptico para unirse a los receptores dopamina 1, dopamina 2. Este fármaco va a mejorar algunos de los síntomas más molestos del paciente. Sin embargo, se debe administrar con inhibidores periféricos de la descarboxilasa, como es la carbidopa, para así minimizar los efectos secundarios de la dopamina, como son los gastrointestinales, cardiovasculares y motores, además de evitar el aumento de la tolerancia al fármaco y su menor disponibilidad en el cerebro. Las desventajas de este tratamiento es que a lo largo en un tratamiento crónico va a generar los mismos movimientos involuntarios que van a hacer las complicaciones motoras. Va a tener efectos negativos generales como alteraciones gastrointestinales y va a tener una pérdida de eficacia después de 3 a 5 años de administración. Esto debido a una pérdida continua de neuronas y a una reducción de la dopa descarboxilasa. La neurotoxicidad que puede generar la L-Dopa puede deberse a generación de especies oxidativas y se debe de coadministrar con antioxidantes como el tocoferol para reducir la acumulación de radicales libres que, como sabemos, pues son tóxicos para las células. Otros coadyuvantes que se utilizan junto con la L-Dopa se utilizan en combinación como los agonistas de la dopamina, la bromocriptina, pramipexol y ropinirol, o inhibidores de las enzimas implicadas en la descomposición de la dopamina, que son dos, la monoaminoxidasa y la catecolmetiltransferasa. Estos fármacos son la selegina y la entacapona principalmente, que ayudan a prolongar la duración de la acción de la L-Dopa. Bueno, ahora vamos a continuar con otro enfoque en la terapia del Parkinson, que es la administración de los neuroprotectores, que estas son sustancias que pueden prevenir la muerte de las neuronas estriatales. Estos se aplican mediante la inyección directa de factores de crecimiento en el cerebro o la administración a partir o a través de un vector viral. Algunos A la de fecha estos no, factores... doctor, a la fecha no han funcionado, ¿eh?
Sí, bueno, estos no tienen una eficacia comprobada. Uno de estos factores son el factor neurotrófico derivado de la línea celular glial o GDNF, que se ha observado in vitro que facilitan la supervivencia de las células dopaminérgicas y posiblemente, o sea, en teoría, también lo debería hacer in vivo. El NUR1 es una molécula que va a desempeñar un papel importante en el desarrollo embrionario, en la formación de células productoras de dopamina y también puede ayudar a mantener estas células activas y a regular las cantidades adecuadas de dopamina. Otro enfoque terapéutico es el quirúrgico y el de electroestimulación. Como ya había comentado, pues antiguamente se optaba por la ablación del tálamo, pero fue sustituido por un tratamiento farmacológico. El procedimiento que se hacía era una palidotomía ventromedial que reducía la hiperactividad del globo pálido. También se utilizaba estimulación cerebral profunda, que era el tratamiento de elección, y estimulación eléctrica de áreas cerebrales específicas, lo que generaba o ayudaba a restablecer los circuitos eléctricos normales. Otras alternativas de tratamiento eran el electrochoque, las altas frecuencias y estimulación magnética transcraneal. Finalmente, en el tratamiento, la terapia celular, esta constaba pues en reemplazar las células dopaminérgicas que se han perdido a través del tiempo, que han muerto a través de trasplante, inyección e injerto con tejidos nerviosos fetales, células adrenomedulares, carotídeas y células madres, aquellas células que tuvieran pues la capacidad de generar otros estirpes celulares. También se podía utilizar células trasplantadas, que incluyen células madres pluripotentes, aquellos que son precursores neuronales y gliales, o neuronas que ya estén diferenciadas con ayuda o sin ayuda de factores de crecimiento. Las moléculas de adhesión celular o CAMs, estas actúan en las superficies celulares y tienen una función importante en el sistema nervioso central, en el desarrollo fetal, tanto como en la adultez. En el desarrollo fetal van a tener importancia en la formación del tubo neural y de la cresta neural, además en la migración celular y en el crecimiento axonal. Las funciones que tienen en la adultez es que van a tener una estabilización sináptica, van a regular la mielinización y la regeneración nerviosa de los axones después de un daño o de un aprendizaje. En estas moléculas tenemos que son miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas y se van a subdividir en tres grupos: las integrinas y las caderinas, que se van a encontrar en el sistema nervioso, y las selectinas en el sistema inmune. Estas van a interactuar entre sí, pero en conjunto pueden tener un efecto que sea negativo al individual. Por ejemplo, pues tanto pueden fomentar el crecimiento nervioso como pueden inmovilizar a la célula y su crecimiento. Ahora vamos a seguir con los cambios metabólicos y circulatorios. Iniciando con los cambios metabólicos, pues los parámetros del metabolismo energético y la circulación cerebral, como es el flujo sanguíneo, el consumo de oxígeno y el metabolismo de glucosa, se han estudiado tanto en humanos como en animales de experimentación utilizando diversas técnicas, como son los trazadores radioactivos, la tomografía computarizada y otras técnicas de imagen. El cerebro va a obtener casi toda su energía a través de la oxidación de la glucosa. El flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno no van a tener cambios durante la juventud y la vejez en pacientes, en personas con ausencia de la enfermedad. Sin embargo, en pacientes con aterosclerosis incipiente, el flujo sanguíneo pues va a reducirse. En pacientes con aterosclerosis grave, el flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno van a ser sumamente inferiores a los normales. Siguiendo con con el metabolismo, en la enfermedad de Alzheimer, la formación cerebral de ATP a partir de la glucosa y el oxígeno va a oscilar en pacientes con enfermedad incipiente desde el 7 al 20%. Sin embargo, en pacientes con una demencia estable y avanzada, pues van a aumentar desde un 35 hasta un 50%. Y en las imágenes, pues podemos ver que en la enfermedad de Alzheimer hay áreas más degeneradas que en un cerebro normal.
Por tanto, un cerebro con enfermedad de Alzheimer se caracteriza por tener un hipometabolismo regional, un estrés oxidativo elevado y alteraciones en el ciclo de la glucosa, ácido graso o ciclo de Randle. Continuando con los cambios circulatorios, a nivel cerebral se deben principalmente a la aterosclerosis, que ya había mencionado. Esta va a generar una producción de infartos que van a generar, a su vez, obstrucciones vasculares o ruptura de vasos sanguíneos. Esto va a generar múltiples infartos en áreas pequeñas o microinfartos que van a generar una destrucción progresiva del tejido cerebral y neuronal, lo que va a contribuir así a una demencia vascular o también llamada demencia senil debido a multiinfartos. Como ¿Qué? senil debido a multiinfartos o demencia vascular. Luego vamos a cambiar eso un poquito los términos. El término demencia senil como tal no existe. Es un término sumamente impreciso y luego vamos a hablar de por qué. Ok, sígale. Bueno, las neuronas son células muy susceptibles a la isquemia, a la hipoxia y a la hipoglucemia. Estas a su vez van a activar los receptores glutámicos y van a provocar que haya una toxicidad por parte de estos aminoácidos, como el ácido glutámico, y así va a generar un círculo vicioso de muerte general. Otro factor a considerar es la barrera hematoencefálica. En la adultez, pues es una barrera sumamente selectiva. Sin embargo, con el paso de la edad en la vejez se hace más permeable, lo cual va a ayudar a contribuir a la demencia. Siguiendo con los cambios funcionales, en esta parte del capítulo pues se van a analizar los efectos del envejecimiento, principalmente en 3 áreas funcionales del sistema nervioso. La función motora, la cual engloba la marcha y el equilibrio, el ritmo de la actividad diaria o ciclo circadiano, que engloba la vigilia y el sueño, y la función cognitiva, específicamente en la memoria. Iniciando con el factor o función motora, el control de la postura y el movimiento, estos van a estar regulados por ciertas estructuras y funciones dentro y fuera del sistema nervioso, como es la corteza cerebral, los ganglios basales, el cerebelo, el sistema límbico y la médula espinal, además de principales estructuras que van a intervenir en la ejecución de los movimientos y el equilibrio, como es el músculo esquelético, los huesos y las articulaciones. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, seguimos con el control de la postura y el movimiento. Los movimientos motores hábiles se van a ralentizar, en tanto que los gruesos, los cuales van a estar relacionados con la postura y la marcha, se van a alterar. A medida que van a avanzar la edad, la marcha típica del adulto o la marcha senil va a cambiar a una marcha vacilante, que se va a caracterizar por tener una base ancha y pasos pequeños y acortados, que es temprano. Además, va a incluir una postura encorvada y una disminución del balanceo de los brazos en estos pacientes. Se va a afectar la contracción determinada de ciertos grupos musculares, lo cual va a dar lugar a movimientos anormales o disinesias. En cuanto al desequilibrio, este va a generar una mayor incidencia de caídas, que es uno de los accidentes más frecuentes y mortales en la vejez. Sin embargo, en aquellos casos no fatídicos va a tener consecuencias como cambios de comportamiento en el anciano, va a tener pues más miedo a caminar, va a perder su confianza y pues no va a querer caminar tanto. Se va a privar de su independencia y va a perjudicar su bienestar. Los cambios en la marcha, una marcha normal hasta o típica, aquí. se caracteriza. Doctor, hay una Sí, pequeña pausa, porque eso lo vamos a ver ampliamente más adelante. A ver qué más trae. pues igual Dele esto más. sigue siendo de la marcha. Sigue siendo alteraciones de la marcha y caídas. Muy bien. Todo eso también lo vamos a ver. Dele. También eso lo vamos a ver. Dele. Esto es del También eso sueño. lo vamos a ver. También eso lo vamos a ver. Dele, El dele, dele. Dele. electroencefalograma.
También, señor, lo vamos a ver. Todo lo de trastornos del sueño es un tema aparte. Me queda claro que no leyeron todo el programa, nada más leyeron la parte que les tocaba. Dele. Pues hasta aquí llegaría mi parte, ya seguiría mi compañero. Ok, únicamente para redondear en cuanto a los cambios funcionales. Si pudiéramos hablar, ya hablamos de los cambios estructurales y mencionamos que había dos cosas características en el proceso de envejecimiento. La disminución del volumen cerebral está determinada por la muerte neuronal, que no es global, que es selectiva. Sabemos que en ciertas áreas hay más pérdida neuronal que en otras. ¿Recuerdan qué áreas mencionamos que había más pérdida neuronal? En la corteza frontal no hay tanta, a nivel cortical no es tanta, es más dependiente de ciertas áreas de la corteza, sobre todo la corteza entorrinal, el área del hipocampo, o sea, los ganglios basales, las vías, todas las vías dopaminérgicas sufren también muerte neuronal, que es mucho más selectiva. Y mencionábamos que había dos procesos por los cuales se sustituía esa muerte neuronal. Uno era la gliosis reactiva y el otro era la sinaptogénesis reactiva. Eso es lo más relevante. Mencionábamos que como marcas del envejecimiento aparecían ciertos hallazgos histopatológicos que tenían cierta significancia clínica y que no necesariamente correlacionaban con enfermedades. Dentro de los más importantes eran la aparición de placas de degeneración senil, los ovillos neurofibrilares, los cuerpos de Hirano, los cuerpos de Levy. ¿Sí? En los cambios funcionales, por otro lado, comenta ahorita el doctor que de las cosas más relevantes es que hay una pérdida en la cantidad y así como en la efectividad de ciertos neurotransmisores, mientras que otros se mantienen, todos favoreciendo también la neurotoxicidad. De los neurotransmisores que selectivamente tienden a disminuir son todas las aminas biógenas, serotonina, noradrenalina, acetilcolina y dopamina. Son los neurotransmisores que se ven más afectados por el envejecimiento. Abriendo un pequeño paréntesis a este respecto, hay que mencionar algo. Si bien es cierto, estos cambios se hacen patentes con el envejecimiento, no guardan una correlación directa con la presencia de enfermedad. Es decir, una persona puede tener pérdida neuronal, pero no implica que por fuerza tenga que desarrollar alguna patología. Esto quiero que les quede bien claro. Hay personas que pueden tener un cerebro muy disminuido de tamaño, pero cognitivamente, de forma motora, de forma sensitiva, funcionar perfectamente bien. ¿Ok? Eso es de lo más relevante. Muy bien. ¿Quién sigue? Bien trabado. Mejor escríbalo. Javier, no se te escucha nada de nada. Absolutamente nada se escucha. ¿Ya me escucha, doctor? Ahí sí. ¿Ya? Ah, ok. Nada más le decía que iba a continuar con los cambios funcionales, precisamente, de los que hablábamos. A ver, pero trae más de Pero así alteraciones rápido. de sueño, alteraciones sensoriales. A ver, dele a ver qué más trae. Todo eso en su momento lo vamos a ver. Por eso les digo que no checaron parte del programa. Dele. No, todo eso. Hay un tema completito de pura memoria. Dele. 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 Todo eso es de memoria y cognición. Dele. Todo eso es de pura memoria y le va a ser muy útil a quien vaya a dar memoria, para si le quiere ayudar. En el programa vienen los puntos únicamente que se iban a tocar. En esta parte, en este apartado de los temas, pues yo no sé si lo leyeron, pero yo no menciono nada de hablar de memoria, nada de hablar de procesos cognitivos. ¿Sí leyeron el programa? Sí, Doc, venían objetivos hablar de los cambios funcionales y explicar la vía de la amiloidogénesis y la vía de dopaminérgica. Exactamente, eso sí. ¿Y dónde está esa vía? ¿Es de lo que va a hablar? Todo Sí, eso, más adelante viene de todo eso vamos a hablar ampliamente en otros temas.
Se ven buenas sus diapositivas, médico, pero ahorita esto no lo vamos a abordar. Aquí es donde me iba a meter a la amiloidogénesis, doctor. A ver. Bueno, entonces, como decía el programa, vamos a hablar de la amiloidogénesis y de cómo los cambios degenerativos ocurren, sobre todo relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Y decíamos ya con Cruz y en las exposiciones anteriores que los ovillos neurofibrilares y que las placas amiloideas se formaban por la formación de proteínas y placas que eran sobre todo causadas por la agregación de proteína beta amiloide, que es la principal proteína patogénica que se conoce aquí para la formación de la conexión amiloide o la amiloidogénesis, que era precisamente lo que queríamos hablar. Dentro de esta cuestión, hay que considerar que esto es parte del envejecimiento normal, como nos mencionaba el doctor, y no necesariamente se asocia a la presencia de enfermedad. Básicamente, cuando es excesivo el número de proteínas beta-amiloides que se forman y cuando se hace de manera difusa en toda la corteza cerebral, es cuando ya se relaciona a patología. Y en ese sentido, se habla de exceso de actividad de proteínas beta-amiloide y de agregación y no tanto de la presencia natural de ella, ya que, como les digo, en el envejecimiento normal también ocurre. ¿Qué es lo que pasa en la amiloidogénesis? En lo que pasa en la amiloidogénesis es que la proteína precursora amiloidea, que es la APP, se va a formar normalmente y va a ser celular, que son las secretasas. Normalmente hay tres enzimas que trabajan en Ah, conjunto para poder... Mande, doctor, perdón. a ver, Javier, una pregunta. Una pregunta. Dígame. La proteína precursora de amiloide es una proteína transmembrana. ¿Dónde se encuentra? ¿Es exclusiva del sistema nervioso central? No, se encuentra también en otras células, pero está sobre todo en los lisosomas, en la membrana lisosomal. Ok, la verdad es que la proteína precursora de amiloide es una proteína transmembrana que han atribuido funciones que tienen que ver con la señalización hacia el núcleo. No se conocen con exactitud las funciones que lleva a cabo esta proteína por diferentes grupos celulares. Sabemos que en las neuronas tiene que ver con procesos de señalización nuclear que favorecen la síntesis de ciertos neurotransmisores. Entonces, algo quiero que les quede claro. Esta proteína precursora de amiloide no es la culpable de una enfermedad de la que ustedes ya han escuchado hablar que se llama amiloidosis. ¿Sí? Son dos entidades completamente diferentes. Eso es muy importante hacerlo notar. Vamos a hablar de la vía amiloidogénica, pero en el sistema nervioso central. Y cómo es que este amiloide que se da tiene propiedades citotóxicas y tiene propiedades que bloquean la transmisión de impulsos entre neurona y neurona. Entonces, primer hallazgo importante, la proteína forma parte de la estructura normal de cualquier célula, está dispersa en muchísimas células, pero en el sistema nervioso central tiene una relevancia. Ahora sí, Javier, continúe usted. Sí, entonces, como mencionaba el doctor, la proteína es una proteína transmembrana que realmente tiene o consta de 650 aminoácidos aproximadamente, la cual se tiene que separar en fragmentos por varias enzimas que la van a destruir. Y esas enzimas son tres principales: alfa secretasa, beta secretasa y gamma secretasa. La diferencia que ocurre aquí es la actividad de cada una de ellas. En el envejecimiento normal, la alfa secretasa escinde a la proteína precursora en una proteína que se llama SAPP, que la vemos aquí, y en otra proteína chiquita que se conoce como vía no amiloidogénica, ya que no produce una amiloidosis en sistema nervioso central, como lo decía el doctor, específica del sistema nervioso central. Y la beta secretasa, por otra parte, genera un péptido que se conoce como péptido beta amiloide, el cual es el que genera la vía amiloidogénica, propiamente dicha, al formar agregados oligoméricos que después van a acumularse tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular y van a causar destrucción neuronal, con lo cual van a dar consecuencia a la degeneración neuronal y, en exceso, dar lugar a la degeneración y a la demencia, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia nada más es la cantidad, qué tanto actúa cada enzima. Normalmente en el envejecimiento normal, la alfa secretasa actúa en un nivel equilibrado con la beta secretasa y por lo tanto sí existe la formación de estas betas amiloides, pero no en un exceso que provocan degeneración cortical severa.
Entonces, en las condiciones en las que la beta secretasa se favorece o la gamma secretasa se favorece, como en las mutaciones genéticas que vamos a mencionar más adelante, va a aumentarse la vía amiloidogénica de la degeneración de la proteína precursora y esto va a llegar al agregado celular masivo de la proteína, formando las placas amiloides que van a después causar muerte neuronal. Esa es la principal diferencia que hay en la vía amiloidogénica y no amiloidogénica, dentro de lo que ocurre normalmente y dentro de lo que no ocurre. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se forma la vía amiloidogénica? Como aquí estábamos viendo, la gamma secretasa impulsa la acción de la beta secretasa. Y lo que va a pasar es que se van a formar oligómeros de proteína beta amiloide que después se van a agregar en fibrillas y que se van a terminar formando aquí una fibrillas. Dígame, doctor. pausa. Es que decía, la va a derivar en que se active la beta secretasa. Ahí va, ahí va. El complejo alfa y gamma secretasa existe normalmente en la membrana. Esa es la vía habitual por la cual se degrada la proteína precursora de amiloide. Ahí lo tiene usted. Son 3 complejos enzimáticos que van anclados juntos. De manera habitual, la participación de 2 enzimas son las que se encargan de destruir esa proteína, que son la alfa y la gamma. La alfa casi siempre entra en juego para escindir la primera parte de la molécula. El pedo está en que en la vía patológica, y por así decirlo, nos brincamos la gamma secretasa y la que predomina más en actuar es la vía beta secretasa. La beta secretasa, por así decirlo, da la ruptura de la proteína en el aminoácido, justo en el aminoácido número 42. Y este canijo amiloide tiene 2 peculiaridades de las que ahorita usted va a hablar. 1, es muy citotóxico y 2, es altamente polimerizable. Le encanta pegarse, agregarse en cúmulos. Esas son los 2 puntos importantes. Entonces, ¿aquí está claro? ¿Sí? Ok, síganme. Muy bien, entonces como mencionaba el doctor, precisamente la beta amiloide lo que le va a gustar es agregarse y va a formar oligómeros. Y este agregado se va a estar acumulando, y va a terminar formando fibrillas de beta amiloide que después, cuando se rodean por células de la microglia y por un infiltrado inflamatorio, va a terminar formando las placas amiloideas. Y estas placas amiloideas van a generar daños a 2 niveles, tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular, que es precisamente algo de lo que mencionábamos. Se van a acumular a nivel extracelular y van a formar las placas que conocemos normalmente como placas neurológicas que vemos en los pacientes con Alzheimer, y a nivel intracelular van a generar desequilibrios, sobre todo con la regulación del ion de calcio. El calcio va a entrar excesivamente a la célula, va a causar una excitotoxicidad relacionada con glutamato, que vamos a ver más adelante, y eso va a generar una destrucción neuronal debido a una toxicidad por calcio, ¿de acuerdo? Eso es lo principal que va a hacer. Va a dañar las mitocondrias y va a generar también agregados de proteínas tau que va a terminar formando o aumentando los ovillos neurofibrilares que normalmente se forman. Entonces, todo esto es un ciclo vicioso que termina generando, por lo tanto, la destrucción cortical cuando se hace de manera excesiva. Aquí lo estamos viendo precisamente lo que les mencionaba. Aquí una pequeña pausa. Dígame. No sabemos, no tenemos a la fecha muy en claro cómo es que los oligómeros, ¿sí? de beta amiloide alteran el funcionamiento mitocondrial. Sí sabemos que tienen que ver con la hiperfosforilación de una proteína tubular estructural que es la proteína tau. A la fecha no se sabe bien cómo es que se realiza este proceso. Lo que sí sabemos es que esos oligómeros, cuando se meten y activan canales de calcio, desestabilizan los microtúbulos a nivel neuronal. Pero la vía por la que se forman los ovillos neurofibrilares es otra vía un tanto diferente, de la que ahorita supongo va a hablar. A ver, Del. Sí, muy bien. Entonces, como les decimos principalmente, aquí vemos precisamente esto de cómo afecta la plasticidad sináptica. Y de hecho, un concepto muy importante que se tiene con la beta amiloide es que la beta amiloide se forma a niveles normales dentro del envejecimiento. Es una proteína que se forma normalmente.
El exceso y la inhibición de la regulación neuronal y sináptica es la que termina generando la patología. Y esto se ve principalmente porque aquí, por ejemplo, la beta-amiloide vemos que regula el reciclaje de glutamato a condiciones o niveles bajos y normales dentro de la plasticidad sináptica. Sin embargo, cuando está en exceso, inhibe el reciclamiento de glutamato y genera una excitotoxicidad por glutamato, lo que termina generando lo que ya mencionábamos de la desregulación del calcio y finalmente la destrucción neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estos hallazgos neurofisiopatológicos es que se han tratado de encontrar medicamentos precisamente para la enfermedad de Alzheimer. Nada más como mención así caracterizada, la FDA recientemente acaba de aprobar el aducanumab para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que precisamente actúa aquí en la formación de los oligómeros para tratar de evitar toda esta vía fisiopatológica. En cuanto a los ovillos neurofibrilares, que ahorita mencionábamos, aquí vemos cómo los microtúbulos generalmente tienen que estabilizarse para formar adecuadamente la membrana celular y el citoesqueleto dentro de la neurona. Cuando la proteína tau se hiperfosforila, como lo estamos viendo aquí, los microtúbulos no se estabilizan y esta desestabilización de los microtúbulos hace que se formen pares helicoidales y filamentos rectos que terminan generando los ovillos neurofibrilares. Por lo tanto, el problema aquí es una hiperfosforilación de la proteína tau. ¿Qué lleva a la hiperfosforilación de la proteína tau? Era lo que mencionábamos que no conocemos adecuadamente. Sin embargo, se ha asociado sobre todo a la activación de bastantes proteínquinasas dentro de la neurona debido a la activación excesiva por calcio, que era lo que mencionábamos, ¿de acuerdo? Ya que recuerden que el calcio funciona como un segundo mensajero que puede activar la actividad de ciertas quinasas y puede llevar a la hiperfosforilación de tau. Bueno, eso es en cuanto a la vía amiloidogénica, doctor. No sé si quisiera que mencionara algo más. De manejo ni nada de eso nos vamos a meter ahorita. Recuerden que lo que hacen los microtúbulos a nivel celular, pues son los rieles, ¿no? Donde se transportan desde vesículas, neurotransmisores y todo. Al verse afectada, ¿sí? Estas vías de señalización, porque básicamente daña el citoesqueleto de la neurona, ya no hay factores, es decir, no hay quien lleve vesículas con alimentos hasta los axones tan prolongados que hay o a las dendritas. Y eso activa las para activar apoptosis. Las dos marcas de la degeneración cerebral, y sobre todo si está presente en patología como es la enfermedad de Alzheimer, son el exceso de placas de beta-amiloide y la presencia de ovillos neurofibrilares. Las placas no es otra cosa más que el producto de degradación de la proteína precursora de amiloide que interfiere e inflama también la matriz cerebral. Y por otro lado, cuando Alois Alzheimer se encontró el cerebro de Augusta Dieter atascado de ovillos neurofibrilares, piensen cuando vean ovillos neurofibrilares que es el fantasma de las neuronas que murieron. En pocas palabras es eso, es todo su citoesqueleto, ¿sí? Básicamente ahí fotografiado ¿ok? En eso es en lo que quiero que piensen. Entonces, dos vías son las que se ven principalmente afectadas con el envejecimiento. Las vías dopaminérgicas y, curiosamente, las vías colinérgicas, que tienen que ver con procesos de memoria. Vamos a hablar un poquito de Alzheimer de inicio temprano y ahí el doctor muy acertadamente pone algunas alteraciones genéticas que tienen que ver con ciertos cromosomas que favorecen el Alzheimer que describiría el buen doctor Alois. Alois Alzheimer no describió esta enfermedad en adultos mayores, la describió en personas jóvenes y estas tienen una fuerte anclaje familiar y ahí vienen las mutaciones más frecuentemente encontradas, alteraciones en los genes de la presenilina 1, presenilina 2, alteraciones en la apolipoproteína epsilon 4 y mutaciones características, por ejemplo, de la trisomía 21. Esos pacientes, los pacientes que tienen síndrome de Down, si ustedes tras unos, por ejemplo, a un niño con Down a los 12 o 13 años, le hicieran una histología de su cerebro, lo que encontrarían sería así, pero cantidades excesivas de beta-amiloide, de placas de beta-amiloide
y de ovillos neurofibrilares. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Sí, de aquí nada más quería mencionar precisamente el papel que jugaban esos genes en la vía amiloidogénica y por qué aumentaban el riesgo. Por ejemplo, las A ver. presenilinias activan la gamma secretasa. Tienen una función en activar la función de las secretasas gamma y beta, y eso es lo que hace que se generen más péptidos de beta amiloide. Por eso las mutaciones generan Alzheimer en estos pacientes. En cuanto a la lipoproteína E4, esta lo que hace es permitir la eliminación de las placas o de las proteínas beta amiloide para evitar que se agreguen cuando es la polipoproteína E2. Sin embargo, cuando se tiene la polipoproteína epsilon 4, como lo mencionábamos, que es una variante, no hay una remoción adecuada o no hay una eliminación adecuada de estos péptidos beta amiloides, y eso es lo que lleva al incremento del riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Y en cuanto al síndrome de Down, como mencionaba el doctor, en el cromosoma 21 se encuentra el gen del péptido precursor del amiloide, lo que hace que en los pacientes con síndrome de Down que tienen una trisomía de este cromosoma hay una mutación de esta proteína que hace que se sintetice de manera excesiva. Y esa síntesis excesiva de niveles elevados de APP, como lo estamos viendo aquí, es lo que lleva finalmente a la producción de más beta amiloide y a la alta prevalencia de enfermedad de Alzheimer en estos pacientes. Relacionar esos genes con la vía fisiopatológica, nada más. Muy bien. Y pues eso era lo que traíamos Ahí de ya no. Ujú. Hasta ahí yo creo que terminamos. Muy bien, médico. Excelente. Sus diapositivas que puso previo a esto, hablando de memoria, son sumamente interesantes. ¿Sí? Por lo que pude ver de la clase, está bien armada. Si gusta compartirla con quien vaya a dar memoria y cognición, ese tema es muy importante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Excelente, doctor. ¿Quién sigue? Nos quedan 10 minutos muy valiosos. Sigue el equipo precisamente de memoria y cognición, doctor. Ya voy a proyectar las diapositivas. ¿Ya las están viendo? No. No. ¿Ahora? Apenas. Sí. No, se quitaron, no sé por qué. Déjenlos. Ya. Se supone que ya. ¿Ya? Ya. ¿Sí? ¿Sí los están viendo? Sí, Así es. Ok. Bueno, vamos a ver el tema de memoria y cognición. Como ya pues vimos anteriormente, ya vimos un poco la fisiología y cómo se va degenerando con la, pues con la vejez, todo el sistema nervioso central. Y pues el equipo está conformado por Sofía Velasco Delgadillo, del A, Iñaki Rambilla Real, yo, del B, y Diego Arturo Solís Ortiz, que bueno, también está en el B con nosotros, pues, en esta clase. Bueno, les puse una frase de René Descartes que es cogito ergo sum, que básicamente dice pienso y existo, pienso y por eso existo, ¿sí? Que básicamente va muy relacionado con lo que vamos a ver en este tema, ya que la cognición es uno de los... Está compuesta, bueno, esto se los voy a explicar más adelante, ya después de esta frase, pues porque básicamente resume que pensamos los seres humanos, ¿sí? Bueno, ¿qué significa cognición? Que no es lo mismo que, o sea, no viene de cogito, que yo pensaba que sí, pero no viene de la misma, no viene del mismo lugar, viene de otro lado, viene de cognoscere, que significa conocer. Y esta es la facultad del ser vivo para procesar la información a partir de la percepción, que básicamente son dos cosas diferentes, o sea, también se los voy a explicar un poquito más adelante. Pero sí, básicamente, bueno, su análisis es indispensable para el manejo de los problemas derivados del envejecimiento y los trastornos que ahí se presentan. Pero sí, básicamente, cognición no es tanto pensar, bueno, sí es pensar, pero es más conocer y cómo se van adaptando las sensaciones y cómo las vas procesando las sensaciones para convertirlas en otra cosa, que para eso nos va a ser la memoria, que también mucho más adelante se los voy a mencionar. Bueno, cognición
es el conjunto de procesos mentales mediante los cuales los estímulos sensoriales son transformados, interpretados, analizados, sintetizados, almacenados, recobrados y utilizados, que esta parte también interviene la memoria. En ocasiones, algunos de estos procesos son inconscientes, o sea, algunas sensaciones te van a dar y tú no vas a estar pensando conscientemente toqué y porque toqué mis fibras nerviosas van a mandar esa sensación a mi cerebro y luego mi cerebro va a regresar una No señal se oye, que va a doctor. causar. ¿No se oye? Yo sí te Quiere escucho. quite su video. Yo sí te escucho. No sé, también es lo un problema de su internet, doctor. Me estoy diciendo que sí me escuchan bien ¿El todos. mío? ¿Los demás sí lo escuchan bien? Sí, doctor, lo escucha bien. Muy entrecortado, igual y si es mi red. Bueno, y luego, Pues ya, bueno, repitiendo lo que dije, a ver, algunas veces no vamos a estar conscientes de, por ejemplo, si nos hacen una cortada, no vamos a estar pensando me corté, entonces tuve una laceración en la piel, entonces va el nervio a mandar la señal. Son inconscientes en la gran mayoría de los casos. Los órganos de los sentidos pasan por una serie de procesos cognitivos que nos van a llevar a otras cosas que nos va a ayudar a la memoria para guardarlo y convertirlo en aprendizaje por medio de pues, lo que les voy a explicar después de este diapositivo. Y estos procesos nos ayudan a organizar, estructurar y pues básicamente darle una forma y una función a los estímulos que nos da el medio ambiente o el medio o incluso pues cualquier cosa. Bueno, los procesos cognitivos, estos no son, pero abarcan desde percibir, memorizar, reconocer, sentir, juzgar, razonar, imaginar, crear y algunas otras palabras. Pero bueno, se trata de un conjunto de procesos mediante los cuales se adquiere nueva información o se manipula la información ya incorporada y consolidada y esto da pues nueva información y esto da nuevo conocimiento, que básicamente es lo que significa cognición, conocer. Bueno, aquí ya puse los procesos cognitivos y ya los dividí. Bueno, más adelante, en la siguiente diapositiva los voy a dividir en dos. Pero básicamente, estos son los procedimientos que se llevan a cabo para incorporar los conocimientos por experiencias previas. Y pues estos son la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. Que estas últimas tres ya son procesos cognitivos más complejos o superiores. ¿Sí? Y los básicos son la sensación, la percepción. Oye, es que tenía una alarma. Sensación, percepción, atención y memoria, que estos van a ir ligados sumamente cercano entre uno y el otro. Porque para poder llegar a la memoria, tienes que tener primero una sensación, percibirla. Bueno, esto también les voy a explicar más adelante. Pero bueno, aquí, ya. Bueno, la sensación es el efecto inmediato de los estímulos que va a recibir el organismo. Y estos pueden ser desde fenómenos fisiológicos, fenómenos biológicos, pueden ser estímulos visuales, pueden ser estímulos... Una pausa, doctor. Antes de esto, a manera de introducción, bueno, más o menos ya introdujo a lo que, con esa diapositiva, ahí perfectamente hay que decir. Ok. Los seres humanos a lo largo de nuestra vida no es otra cosa o no somos otra cosa desde el punto de vista de la neuropsicología. Nosotros somos lo que recordamos, ¿sí? Todas nuestras características de personalidad, la manera en que nos comportamos, la manera en que ejercemos nuestros derechos, en que ejercemos nuestras libertades y en que también ejercemos nuestras obligaciones, está profundamente anclado al proceso de memoria. Estudiar la memoria, la verdad es que siempre es fascinante, porque hay conceptos tan arraigados o bien procesos mentales que llevamos a cabo de manera tan inconscientes que no prestamos atención a lo complejo que es poder evocar o traer al presente fenómenos que sucedieron en el pasado, ¿sí? La memoria en realidad es como una máquina del tiempo. A ustedes les ha pasado infinidad de veces en que pueden recordar cosas de manera tan vívida y tan eficiente que incluso les hace evocar sensaciones y sentimientos dentro de su persona. La memoria es eso. Ahora quiero que se pongan en el contexto de alguien
que pierde esa facultad o ese proceso mental muy básico. Básicamente, las personas que tienen afección en su memoria sufren de manera gradual un proceso de despersonalización y de desconexión con el entorno que los rodea, ¿sí? Nuestra memoria en realidad es capaz de hacer muchísimas cosas por nosotros. Y hablar de memoria sería muy difícil no hablar de ella y también no mencionar el proceso de aprendizaje. Este análisis, veo que el doctor consiguió un artículo por ahí que les paso casi siempre. Es un artículo que escribimos varios pedagogos y su servidor para un capítulo de memoria, para un libro que no supe si se publicó del Nacional de Nutrición. Pero ahí viene el abordaje de la memoria desde el punto de vista de la neuropsicología. Cuando quieren abordar memoria, hay un madral de maneras de abordarla. Hay muchísimos tipos de manera de abordarla. Pero la verdad es que desde el punto de vista pedagógico, a mí esta es la manera en que se me hace mucho más sencilla su análisis y comprensión. Sí, para cualquier persona, para la raza de a pie, incluso para mí es mucho más sencillo entenderlo de esta manera que a veces englobarla por procesos encajonados en ciertos ítems o sectores, o englobarla desde el punto de vista de la neuroanatomía. A mí eso se me hace complicado. Quien se me hace que da mejor las respuestas para entender los procesos de memoria es la psicología. Entonces, esto quiero que les quede bien claro antes de abordar. El doctor hablaba ahorita sobre las funciones mentales y las divide en dos tipos, las funciones mentales más básicas y las funciones mentales superiores. Y las funciones mentales más básicas se denominan básicas porque básicamente las compartimos con otras especies. Es decir, animales o especies inferiores comparten esos mismos capacidades mentales. Los animales tienen sensaciones, tienen percepciones muy individuales para cada uno. También son capaces de poner atención. Si tienen mascotas, pregúntenle a su perro, a su gato, a lo que ustedes tengan ahí de mascota. Y son capaces de llevar ciertos procesos de memoria, aunque muy básicos. La diferencia estriba en que nosotros no solamente nos conformamos con evocar recuerdos, sino que utilizamos la información almacenada para poder transformarla, evocarla a conveniencia, ¿sí? Poder manipularla y, como decía el doctor, crear cosas nuevas. Esa capacidad de razonamiento es única de nuestra especie. No existe ninguna otra especie más. Eso es lo que nos hace tan diferentes. Y por otro lado, las funciones mentales superiores, que si bien es cierto, mucho se ha teorizado sobre si otras especies también las llevan a cabo, por ejemplo, el lenguaje. Sabemos que los animales se pueden comunicar entre ellos. Eso a nosotros nos queda claro. Pero no tienen la plasticidad del lenguaje que nosotros tenemos. Ahora ni siquiera hay el lenguaje escrito, ahora hay hasta el lenguaje pictográfico. Vean sus... Luego se malinterpretan las fregaderas por WhatsApp, se envías una cara y dices, chin, la cagué, este emoji no iba, queriendo expresar una emoción, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace tan diferentes. Y créanme, abordar este capítulo o este episodio dentro de la geriatría es sumamente apasionante y muy interesante. Si tiene el artículo, doctor, envíeselo a sus compañeros, créanme. Yo pienso que lo van a disfrutar leerlo, no está aburrido, ¿ok? Y a lo mejor van a entender de manera diferente los procesos mentales. Muy bien, vamos a dejarle aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, doctor. Hasta luego, médicos. Que Gracias, estén doctor. muy bien. Gracias, doctor. También a Adiós, Doc, cuídese. Hasta luego, doctor, gracias.